Imagínense, hay una habilidad que las personas verdaderamente despiertas dominan, y es tan poderosa que asusta a quienes todavía viven en piloto automático. No se trata de predecir el futuro, leer la mente o tener visiones sobrenaturales. Es algo mucho más profundo, más revolucionario y a la vez tan sencillo que, cuando lo descubras, entenderás por qué causa tanto malestar. Esta capacidad consiste en ver la realidad exactamente como es, sin capas de interpretación, sin el ruido constante de los juicios, sin la desesperada necesidad de etiquetar, comparar o distorsionar todo para que se ajuste a los propios miedos y deseos. Puede parecer inofensivo, ¿verdad? Ven las cosas como son, qué bonitas. Pero ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque la mayoría de la gente no ve la realidad. Lo que ven son sus propias proyecciones, creencias, traumas, expectativas, recuerdos, todo superpuesto al momento presente. Miran el mundo a través de un cristal empañado y confunden esta niebla con la verdad. Es como vivir dentro de una burbuja donde todo está filtrado por lo que ya sabes, lo que temes, lo que deseas. Veamos un ejemplo práctico. Conoces a alguien en una fiesta. En cuestión de segundos tu mente ya ha clasificado a la persona. Este tiene éxito, piensa cuando se fija en el costoso reloj. Es atractiva, concluye al observar sus rasgos físicos. Qué aburrido, decide después de las primeras palabras. A partir de ese momento ya no ves a esa persona. Lo que ves es tu propia opinión, tu juicio, tu historia al respecto. La persona despierta, en cambio, encuentra al mismo individuo y permanece abierto, sin encajarlo en pequeñas cajas mentales. Ve más allá de las apariencias, sin el filtro de los prejuicios. Y esto transforma completamente la interacción. Quienes son vistos de esta manera tienden a sentirse incómodos, porque están acostumbrados a ser etiquetados, descartados, reducidos a una idea. De repente alguien realmente lo ve, quizás por primera vez en años. Pero esta claridad no se limita a las relaciones personales. Aquellos que han despertado miran los sistemas políticos, las estructuras sociales, las instituciones religiosas, las economías enteras, y lo ven todo sin los lentes de las convenciones. No existe un siempre ha sido así, o un tiene que ser así. Lo que existe es la realidad desnuda, sin las justificaciones que mantienen en marcha estos engranajes. Y ahí es donde las cosas se ponen peligrosas. Porque todo sistema de poder, toda institución, todo orden establecido depende de una cosa, que la gente no vea con claridad. Que acepten las ficciones como hechos. Que se comprometan a vivir una ilusión colectiva. Piensa en el dinero. No es más que papel o números en una pantalla. No tiene ningún valor real, pero todos estamos de acuerdo en que sí. Y esta creencia compartida crea una realidad. Los que han despertado ven esto. Date cuenta de que el dinero es un juego útil, pero un juego al fin y al cabo. Y quien juega sabiendo que es un juego no se deja esclavizar por él. No lo idolatres, no sacrifiques tu salud, tus relaciones, tu vida en su nombre. Lo mismo ocurre con las fronteras nacionales. Líneas imaginarias en un mapa, que defendemos con guerras y ejércitos. Quienes han despertado ven seres humanos, no nacionalidades. Ver el planeta, no los países. Y esto es una amenaza para quienes han construido su identidad en torno a la idea de que su nación es superior, sagrada y digna de sacrificio. ¿Y qué pasa con las religiones? Todos prometen la verdad, el camino, la luz. Pero aquellos que han despertado miran estas promesas y ven a personas tratando de aprisionar el infinito en palabras, domar el misterio con dogmas, poseer lo divino. Ve la belleza de la búsqueda espiritual, pero también sus limitaciones. Como estas doctrinas dividen a la humanidad en nosotros y ellos, en salvados y condenados. Cuando puedes ver a través de estas ilusiones colectivas, te conviertes en una amenaza, no porque quieras destruir algo, sino porque tu claridad expone la ceguera de los demás. Su mera presencia revela que otros viven en una fantasía. Y la gente no quiere eso. Invirtieron todo en estas ficciones, su identidad, su seguridad, su propósito. Todo depende de que ciertas creencias sean absolutas, ciertas estructuras sean eternas, ciertos valores sean incuestionables. Cuando alguien aparece y demuestra que nada de esto es fijo, que todo está construido, relativo, arbitrario, es como si estuviera atacando tu existencia. Pero, ¿qué significa realmente verlo así? Es como si la persona despierta hubiera creado un espacio entre lo que sucede y su reacción.
Algo ocurre y antes de que surja la respuesta automática, hay un instante, tal vez una fracción de segundo, en el que hay conciencia, elección y libertad. Para la mayoría, este espacio no existe. Todo es una reacción inmediata y condicionada. Alguien te ofende y te enojas. Alguien te elogia y te vuelves orgulloso. Eres como una máquina, respondiendo a los estímulos según tu programación. Y ni siquiera te das cuenta porque todo sucede demasiado rápido, de forma automática. Los que despertaron aprendieron a hacer una pausa. Observa cómo surge la ira, pero no se identifica con ella. Ve surgir el miedo, pero no es miedo. Es la conciencia la que percibe estas emociones y desde allí decide cómo actuar. Esta capacidad de no ser controlado por los propios pensamientos, las propias emociones, el propio condicionamiento, es profundamente amenazante. Porque significa que no puede ser manipulado como antes. El político que intenta encender su nacionalismo descubre que el discurso no funciona. El anunciante que apela a tus deseos se da cuenta de que no caes en la trampa. Y esto es incómodo porque el mundo funciona a base de personas que reaccionan sin pensar, que siguen patrones, que creen en ilusiones. Cuando alguien escapa de este juego, toda la estructura tiembla. Persona superior o moralmente mejor que cualquier otra persona. No hay en ello arrogancia porque reconoce que la claridad que posee no es un mérito personal, sino una consecuencia natural de haber dejado de lado las ilusiones que oscurecen la visión de la mayoría. Ella no está por encima de los demás, sino junto a ellos, como alguien que simplemente ha dejado de creer las mismas historias que mantienen atrapados a los demás. Y es precisamente esta falta de superioridad la que hace aún más incómoda su presencia. Si fuera arrogante sería fácil descartarla como alguien que piensa que es mejor. Pero cuando no reclama ningún estatus especial, cuando no intenta convertir a nadie, cuando no ofrece respuestas preparadas ni promete salvación, lo que queda es solo el incómodo silencio de quien se da cuenta de que, tal vez, ha pasado toda su vida persiguiendo cosas que no importan. La persona despierta no necesita convencer a nadie de nada. No tiene una doctrina que vender, un método que enseñar, una verdad absoluta que imponer. Tu libertad no es un producto, no es una técnica, no es algo que pueda empaquetarse y comercializarse. Y es por eso que las instituciones, ya sean religiosas, políticas o económicas, no saben qué hacer con ello. Dependen de personas que necesitan respuestas, que buscan seguridad, que anhelan un líder, un gurú, un salvador. Pero la persona despierta no ofrece nada de esto. Ella no es un faro que ilumina el camino, porque sabe que cada uno ya tiene su propia luz. Ella no es una guía, que entiende que nadie puede seguir el camino de otro. Ella es solo un recordatorio viviente de que la libertad no está ahí afuera, esperando a ser conquistada, sino dentro, esperando a ser reconocida. Y es exactamente esta falta de utilidad para el sistema lo que lo hace tan peligroso. Se puede reprimir una revolución, se puede oponerse a una ideología, se puede desacreditar a un líder. Pero ¿cómo peleas contra alguien que no está peleando contra nada? ¿Cómo se controla a alguien que no quiere poder? ¿Cómo se manipula a alguien que no tiene miedo de perder nada? La persona despierta no es una amenaza porque ataca al sistema, sino porque lo vuelve irrelevante. No necesita derribar nada porque ya está fuera de peligro. No necesita convencer a nadie, porque su mera existencia ya es una pregunta sin respuesta, y si todo lo que nos han dicho que es tan importante no es más que una distracción. Cuando conoces a alguien así, sucede algo extraño. Primero hay alivio, como si por un momento pudieras respirar profundamente y darte cuenta de que no tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Pero luego viene la inquietud, porque empiezas a cuestionarlo todo, las horas dedicadas a trabajos que no importan, las preocupaciones que no te llevan a ninguna parte, las creencias que nunca te detuviste a examinar. Y lo más preocupante es que esta persona no está haciendo nada para provocarlo. Ella no señala tus errores, no juzga tus elecciones, no intenta cambiarte. Ella simplemente está viviendo y es su propia mente la que comienza a hacer preguntas incómodas. Esto sucede porque su libertad expone el encarcelamiento de la mayoría. No una prisión de rejas, sino de hábitos, de pensamientos repetitivos, de miedos que eran aceptados como verdades. Y cuando alguien se da cuenta de que podría estar viviendo de manera diferente pero no lo hace, surge una ira silenciosa, no contra la persona despierta, sino contra sí mismo, contra el tiempo perdido, contra las decisiones que parecían tan correctas y ahora parecen tan vacías.
Es más fácil llamar loca, irresponsable, alienada a esta persona, que admitir que quizás has pasado toda tu vida durmiendo. Pero aquí está la paradoja, la persona despierta no intenta despertar a nadie. Ella no tiene una misión, no tiene un plan, no tiene una agenda. Ella no está aquí para salvar al mundo porque sabe que el mundo no necesita ser salvado, ya es perfecto en su imperfección. Ella no está aquí para enseñar, porque entiende que en el fondo, todo el mundo ya sabe todo lo que necesita saber. Ella está aquí simplemente porque está aquí, y eso es suficiente. Y es precisamente esa ausencia de esfuerzo, esa naturalidad, lo que hace que su presencia sea tan transformadora. Porque en el fondo todos sabemos que la verdadera libertad no es algo que se conquista, sino algo que se descubre cuando dejas de luchar contra ella. Y que nadie es perfecto ni infalible. Todavía se cometen errores, persisten los puntos ciegos e incluso las limitaciones del propio condicionamiento siguen presentes. Lo que los distingue no es la ausencia de límites, sino la lucidez frente a ellos. No fingen saber lo que no saben. No imponen certezas que no tienen. Y es precisamente esta humildad, este reconocimiento honesto del no saber, lo que los hace más sabios, más dignos de confianza que aquellos que se presentan como dueños de la verdad. La gente siente que está ante algo genuino, auténtico, y no ante un discurso pulido o una ideología ensayada. Pero hay una razón aún más profunda por la que esta claridad resulta tan inquietante. Revela que somos responsables de nuestra propia experiencia de la realidad. La persona despierta demuestra que el sufrimiento es opcional, que la ansiedad es una elección y que la prisión en la que vivimos no tiene más muros que los que nosotros mismos imaginamos. La mayoría de la gente necesita creer que su sufrimiento proviene de circunstancias externas, de los demás, de la sociedad, del pasado, de la mala suerte. Esta creencia los hace sentir víctimas, lo cual es doloroso pero también reconfortante porque significa que no hay nada que pudieran haber hecho de otra manera. Que no había salida. Sin embargo, la persona despierta por el simple hecho de existir, le sugiere algo radicalmente diferente. Muestra que independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que haya pasado o esté pasando, hay una forma de relacionarse con la vida que no genera sufrimiento. No es que el dolor desaparezca, es parte de la existencia, pero el sufrimiento, esta angustia mental que agregamos al dolor a través de la resistencia y las historias que nos contamos, cesa. ¿Y si esto es cierto? Si el sufrimiento es realmente una elección, ¿qué excusa queda para seguir sufriendo? La libertad de la persona despierta plantea esta pregunta, y la mayoría de la gente no quiere afrontarla, porque responderla requeriría cambiarlo todo, cómo vive, cómo piensa, cómo se relaciona con la experiencia. Esta única habilidad, ver las cosas como son, sin el filtro del condicionamiento, el juicio o las construcciones mentales, no es un truco de salón ni una habilidad genial. Es una revolución en la conciencia, algo que amenaza todas las estructuras de la sociedad, todos los patrones de control, todas las cómodas ilusiones que hemos construido. La persona despierta se convierte en un espejo en el que los demás ven su propia prisión, su propia confusión, su propia negativa a mirar la realidad cara a cara. Y los espejos son peligrosos, porque una vez que realmente te ves a ti mismo, una vez que vislumbras la verdad, no hay vuelta atrás a las viejas y cómodas mentiras. Por lo tanto, a lo largo de la historia, los verdaderamente despiertos han sido asesinados, encarcelados, marginados o ridiculizados. No porque fueran violentos o peligrosos en el sentido convencional, sino porque su claridad amenazaba con despertar a otros, perturbar el sueño colectivo, exponer la naturaleza arbitraria de todas las estructuras que damos por sentado como sólidas y reales. Y sin embargo, estos mismos seres despiertos son reverenciados, celebrados, transformados en santos y sabios, pero solo después de su muerte, cuando sus enseñanzas ya han sido domesticadas. Construimos monumentos en su memoria ignorando lo que realmente dijeron, lo que realmente demostraron. Amamos su legado, pero perseguimos a cualquiera que encarne esa misma claridad en el presente. Si descubre que está desarrollando esta capacidad, si ve a través de las alucinaciones colectivas en las que otros todavía creen, sepa que está entrando en un territorio peligroso. No porque estés haciendo algo mal, sino porque la claridad es, por naturaleza, una amenaza para quienes prefieren una ilusión cómoda. Sea amable, sea compasivo, sepa cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero no traiciones lo que viste. No finjas ceguera solo para que los demás se sientan cómodos. El mundo necesita a aquellos que pueden ver. Ahora más que nunca.